Hola, en este video presentaremos el ejercicio 1 sobre listas de la primera parte del práctico 6. En el mismo se nos plantea que consideremos un conjunto de operaciones, de 5 operaciones. Se nos aclara que las mismas se especifican entre otras variantes, como la vistas en el práctico 1, el tab lista de enteros, que además nos aclara, presenta el mismo comportamiento LIFO que una pila, o sea, el primer elemento en ingresar a la estructura, el elemento más nuevo, es el primero en salir. Las operaciones son dos operaciones constructoras, una para crear la lista vacía, la operación null, la operación insertar, que nos permite agregar elementos nuevos, enteros, al comienzo de la lista, un predicado que nos permite verificar si la lista es vacía o no, y dos selectoras, la operación primero, que es una función que nos devuelve el entero que está en el primer lugar de la lista, y el procedimiento resto, que nos modifica la lista dejando la lista sin su primer elemento. La parte A nos pide que demos una implementación completa. Eso quiere decir que vamos a tener que definir el tipo y las operaciones, o sea, implementar las operaciones de arriba, asumiendo que la lista que estamos implementando es una lista de enteros no ordenada. Y nos pide que garanticemos que el tiempo de ejecución de las operaciones, de todas las operaciones, sea orden o grande constante, o grande de 1. Vamos a empezar entonces escribiendo directamente el código posible, la definición del tipo y el código para las operaciones, dado que esta parte es la más sencilla de todas. Lo primero que vamos a comentar es que, bueno, vamos a seguir un poco la recomendación del primer párrafo, y ya que estas operaciones especifican una lista, lo que vamos a definir es un tipo que nos permita enlazar elementos de manera dinámica, o sea que a medida que vamos necesitando insertar nuevos elementos, vamos a pedir memoria para crear un nuevo elemento y engancharlo con los demás. Entonces, de este modo, lo que vamos a definir es el tipo lista, y el tipo lista va a constar de va a ser un puntero a nodos. ¿Está bien? Entonces vamos a definir el tipo nodo de la siguiente manera. Va a tener un elemento que va a ser de tipo entero, y vamos a tener un puntero al siguiente elemento que va a ser un elemento de tipo nodo, y luego vamos a tener el tipo lista que va a ser un puntero a un nodo. ¿Bien? De esta manera que podemos ponerle lista de enteros para que el propio nombre del tipo nos esté indicando qué tipo de elementos alberga esa estructura. Bueno, la primera de las constructoras es una constructora que devuelve la lista vacía. Dado este tipo, la lista vacía se representa con null. Es decir, que la operación, que es una función constructora null, lo único que debe hacer es retornar null, que esa es nuestra representación para la lista vacía. De modo que la vamos a saltear, la dejamos como ejercicio para ustedes. La siguiente constructora es un poco más entretenida, la constructora que nos permite agregar elementos nuevos. Nos dice inserta el elemento X al principio de la lista L
y la firma es la siguiente, es un procedimiento insertar, entonces, que recibe un entero x y una lista de enteros pasada por referencia L, y aquí tenemos que ver, bueno, lo que no aclaramos es que la constructora null, al retornar null, ejecuta una única operación, que es directamente el return, y por lo tanto es obvio que el orden del tiempo de ejecución de esa operación es orden 1. ¿Está bien? Ahora vamos a ver que esta también la podemos realizar en orden 1, ya que esta operación consiste básicamente en resolver dos cosas. Dado que es un insertar y que lo que propone la operación es crear un nuevo nodo para el elemento nuevo y concatenarlo o enlazarlo adecuadamente con el resto de la estructura, las dos cosas que tenemos que hacer es pedir memoria y crear el nuevo nodo con la información nueva que vale x, que es el valor que está almacenado en la variable x, y enlazar ese nodo nuevo adecuadamente con el resto de la estructura que ya está representada en la variable L. Entonces, una posible solución es declarar un tipo nuevo que va a ser una lista, dado que el insertar siempre va a crear un nodo nuevo, sabemos que esta operación ya la podemos hacer porque siempre se va a realizar. También sabemos que el dato, o sea el campo L, siempre va a estar dado por x. Y lo otro que sabemos es que como el insertar inserta al principio de la lista, por lo que decíamos al principio, que el comportamiento de esta estructura de datos va a ser un comportamiento LIFO, al igual que una pila, entonces sabemos que el siguiente del nuevo nodo va a ser toda la estructura que ya había antes, que eventualmente podría ser incluso vacía, no nos importa, pero si hubiera algo, lo vamos a enganchar después de x, de modo que el nuevo siguiente será L. Y luego lo que debemos hacer es sustituir L por el valor de nuevo, para que en realidad estemos afectando la variable L, de modo que cuando retorne el control al programa principal, digamos después de la invocación, después que termine la invocación de insertar, la lista L haya sido modificada y ahora apunte a un nuevo nodo con la nueva información cargada de x, del parámetro x. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos, esta operación también se resuelve en tiempo constante, ya que no depende de la cantidad de elementos que haya preexistentes en la estructura L. Digamos, da lo mismo, esta operación va a demorar lo mismo si L es vacía o si en L hay 1.000.000 de elementos o 10 millones de elementos. El costo de la operación no va a depender del tamaño de la entrada y por lo tanto esa es como un poco la definición de que el orden del tiempo de ejecución de esta operación será orden 1. Luego nos proponían resolver un predicado que nos permite consultar, chequear si la lista L es vacía, si una lista L es vacía. Este predicado es fácilmente implementable, dado que la representación de lista vacía que tenemos es null. Lo único que debemos retornar es justamente si esta es una función, esta operación que retorna booleano, la operación se llama es vacía, entonces retorna directamente la comparación entre L
y la constante null como resultado. Y esto se hace también independientemente del tamaño de L, por lo tanto es orden constante, orden 1. Luego tenemos las selectoras que tienen la particularidad de tener precondiciones, es decir, la selectora primero y resto no tienen sentido cuando la lista L es vacía, o sea, uno no podría devolver el primer elemento de una lista vacía. Tampoco tiene sentido devolver la lista vacía sin su primer elemento, dado que la lista vacía no tiene elementos. Entonces, ambas selectoras operan, son operaciones parciales, operan en una parte del dominio, en todo el dominio de las listas, menos la lista vacía. Y en el caso del primero, bueno, se retorna directamente lo apuntado por L flecha elem, que indica justamente el valor del primer elemento en el primer nodo, digamos. Y en el caso de red, y bueno, y eso es todo lo que requiere la implementación de primero. De modo que tampoco depende del tamaño de la lista. O sea, solo depende, perdón, solo depende de tener apuntado a la información del primer elemento sin importar cuántos elementos además del primero haya. Ahora vamos a implementar la función, la operación resto, que también tiene como dos partes. Es muy sencilla, también debemos modificar lo apuntado por L, digamos, o sea, independientemente del tamaño de L, lo único que vamos a hacer es sacarle el primer elemento y que L apunte al segundo. Eventualmente el segundo podría no existir, tampoco nos importa. El tema es que esta selectora agrega el hecho de que al desconectar el primer elemento de la estructura, tenemos que resolver liberar esa memoria. ¿Está bien? Porque si no, ese elemento que estaba siendo apuntado por L y que ya no va a estar ya no va a ser apuntado por L, quedaría ocupando memoria sin ser accesible. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer esta operación selectora, que es una función, es un procedimiento. Entonces, resto recibe una lista de tipo ent L, que la pasamos por referencia, y se encarga de actualizar el valor de L y liberar la memoria del primer elemento. Entonces, dado que no podemos hacer simultáneamente las dos cosas sin perder la referencia de una o de otra, es decir, si adelantamos L, ya no lo podemos borrar al primer elemento. Y si borramos el primer elemento, no tenemos acceso al segundo elemento. De modo que necesitamos una variable auxiliar que le vamos a llamar a borrar, y que va a ser igual a L. Recuerden que L, esta operación, tiene la precondición de que L no es vacía, de manera que en L está la dirección del primer elemento y es el que vamos a borrar. Ahora sí podemos avanzar L. Perdón, esto sería así. Estaba escribiendo al revés. Y una vez que avanzamos L, nos vamos liberando la memoria del primer elemento. Y de esta manera hemos liberado, desenganchado el primer elemento de la lista, avanzando la lista para que apunte a su segundo elemento, que eventualmente podría ser null. La lista podría tener un solo elemento. Y liberado la memoria reservada para almacenar la información del primer nodo. De esta manera implementamos las que tenían algún interés, digamos, las no tan triviales,
viendo que en todos los casos con esta definición de tipo es posible cumplir con el requisito de la letra de que todas las operaciones se realizan en tiempo constante. Bien, ahora continuaremos con la parte B del ejercicio que nos pide contestar lo siguiente: ¿qué cambios realizaríamos si la operación insertar al final, ins final, fuera parte del TAD? En este caso también requiriéndonos que todas las operaciones, ahora incluyendo ins final, puedan realizarse en orden en tiempo constante. El encabezado de la función y la descripción nos dicen que esta operación inserta el elemento X al final de la lista. Muy parecido al insertar que ya habíamos resuelto, simplemente que el elemento, en lugar de insertarse al principio, se inserta al final de la estructura. El problema con esto es que si nosotros tuviéramos que recorrer toda la estructura para insertar el elemento X, sí estamos realizando una operativa que depende de cuántos elementos tenga la estructura, cuánto esfuerzo voy a tener que hacer para poder insertarlo. Si la lista tiene 10 elementos, tendré que moverme 9 lugares, entender que el siguiente es el último y entonces agregar el último elemento, y así por delante. Si tuviera 1.000.000 de elementos, tengo que hacer 1.000.000 de preguntas para saber que llegué hasta el final y luego insertar el X. De modo que esa operativa no es independiente del largo de la estructura y por lo tanto el orden del tiempo de ejecución no es independiente, no es constante, sino que todo lo contrario, es lineal en el tamaño de la estructura. O sea, voy a demorar proporcionalmente al tamaño de la estructura. De modo que el desafío que nos propone esta operación es cambiar el tipo de datos para que esta operación pueda realizarse respetando la restricción de que el orden del tiempo de ejecución sea orden 1, sin afectar el hecho de que las otras operaciones que previamente ya habíamos implementado también sigan ejecutándose en tiempo constante. Entonces la propuesta que vamos a hacer es cambiar el tipo de forma que vamos a tener los mismos nodos, básicamente, con la misma información, pero en lugar de que una lista esté representada como el puntero al primer elemento y luego enlazado con todos los demás, vamos a tener un encabezado, un cabezal de la lista, donde va a haber un puntero al primer elemento, como antes, para poder recorrer la lista en orden, digamos, y un puntero al final, que es ese puntero va a perseguir el objetivo de hacer que esta operación, insertar al final, pueda realizarse en orden 1. Entonces es un agregado a la estructura que hacemos para poder bajar los tiempos de una operación. También puede no hacerse ver el hecho de que para lograr que un algoritmo sea un poco más eficiente, estamos apelando a un recurso de memoria. Es decir, vamos a tener una estructura que define una variable más, o sea que usa un poco más de memoria de la computadora, algo más de recursos, para poder hacer que los tiempos de ejecución de un algoritmo sean menores. Decíamos entonces que vamos a tener la definición de nodo como siempre. Esto es nodo asterisco siguiente. Vamos a tener un cabezal con dos campos que van a apuntar a nodo, el inicial, digamos, y el final, dos punteros a nodo, y recién entonces
el tipo lista, que ya no será puntero a nodo, sino puntero a cabezario. Lista de enteros. Entonces este es nuestro nuevo tipo de lista de enteros. Y con esto podremos implementar esta operación en orden 1, ahora lo vamos a hacer, y rápidamente en el aire vamos a verificar que las operaciones, que algunas operaciones de al cambiar el tipo, las operaciones que previamente habíamos implementado van a cambiar, algunas lo van a hacer levemente y algunas van a tener un impacto un poco mayor que ahora lo vamos a ver. ¿Está bien? Pero entonces vamos a resolver el insertar al final. ¿Está bien? Entonces insertar al final, lo que vamos a tener que hacer para insertar al final es, bueno, como todo insertar, vamos a crear un nuevo nodo, porque siempre el insertar va a pedir memoria para el nuevo elemento, más allá de que ahora lo vamos a intentar enlazar al final de la estructura. ¿Bien? Entonces acá vamos a tener un nodo nuevo para el que vamos a pedir memoria. Le vamos a setear, como antes, ya sabemos que en el campo element de nuevo vamos a poner el valor que está albergado en la variable x. Dado que vamos a insertar al final, este va a ser el último elemento de la lista, el nuevo último de la lista, y por lo tanto después de él no habrá nada más en la lista. De modo que también en este caso podemos saber que el siguiente del nodo nuevo es null. Esto lo vamos a hacer siempre sin hacernos ninguna pregunta. Luego, algo que va a ser independiente de la casuística es que este nodo nuevo siempre será insertado al final. Y el final de la lista está dado en la nueva representación por el puntero fin. De modo que fin, para cumplir con la postcondición de esta operación, debe apuntar al nodo que estamos creando ahora. Ahora, lo que va a depender, sí, del estado interno de la estructura es, por ejemplo, si la lista no es vacía, el puntero al final será distinto de null. Y si es distinto de null, lo que debo hacer es enganchar ese último elemento con el nuevo último, que es el que estoy creando ahora. Tiene sentido hacerlo, y lo puedo hacer, porque fin no será null. Entonces vamos a... Esto depende de si L fin no es null. Si L fin no es null, existe un L fin L fin siguiente al que le voy a asignar el nuevo nodo. Es decir, estoy conectando el último elemento de la lista con quien va a ser el nuevo último. Ahora bien, si L fin es null, es porque la lista es vacía. ¿Está bien? La lista no tiene ningún elemento y por lo tanto L ini también es null en este escenario, ¿sí? Cuando estoy en el else se cumple que
L ini es null, porque L fin también es null. Y en este caso, lo que voy a tener que setear es que el nuevo será el primero, además del último. Es decir, cuando la lista es vacía, insertar final, inserta al final de un conjunto vacío. Por lo tanto, ese elemento va a ser el único. Y en esa única caso, además de ser el último, también va a ser el primero. Entonces, aquí vamos a cambiar el valor de ini, no de fin. Y de esta manera hemos cubierto todos los casos. Hacemos cosas que son independientes de la casuística, del estado de la estructura, del estado interno de los datos, y hacemos cosas que dependen de con qué tipo de lista, en qué caso caemos. Digamos, una lista vacía, tenemos que el primero tiene que apuntar al nuevo. Recuerden que fin siempre va a terminar apuntando al nuevo, por lo tanto no es necesario que lo tratemos acá. ¿Está bien? Si la lista no es vacía, el puntero que va a cambiar necesariamente es el siguiente a fin, que en este caso valía null, ¿sí? El siguiente a fin, dado que el puntero fin apunta al último, el siguiente del último es null, pero ahora va a dejar de ser null, tenemos que enlazar la estructura con el nuevo nodo. ¿Está bien? Bueno, ¿qué otras cosas van a cambiar? Decíamos hoy que algunas operaciones van a cambiar porque el tipo ha cambiado. Por ejemplo, tenemos esta discusión ya la habíamos dado en un práctico anterior, que cuando vamos a implementar la constructora null tenemos dos opciones. Podemos cuando la representación del tipo es un cabezal, un puntero a un cabezal, tenemos dos opciones de todos modos. Podemos mantener nuestra implementación de null, de la operación constructora null, que retorna null, que es la más simple, pero sabemos que en ese caso sobrecargamos las operaciones de inserción y de eliminación. ¿Por qué? Porque en el caso de la eliminación, cuando eliminamos el último elemento, también deberíamos eliminar el cabezal. En el caso de la inserción, cuando la lista está vacía, tendríamos que crear el cabezal. Bueno, yo lo omití, pero acá, cuando la lista es vacía, estamos asumiendo que LINI existe. Y por lo tanto estamos asumiendo que nuestro constructor null en realidad ya nos devolvió una lista con cabezal. Vamos a hacer esa implementación. Vamos a dejar esto acá para que se vea. Nuestro constructor null era una función que nos devuelve una lista null, así no recibe nada, y entonces lo que tenemos que hacer es declarar una variable de tipo lista, que es la que vamos a usar. La vamos a inicializar apuntando a un cabezal, y vamos a definir las variables de ese cabezal, los campos de ese cabezal, que son ini, que va a apuntar a null, la lista está vacía, y fin, que también va a apuntar a null, y vamos a retornar él. Y de esta manera retornamos una lista vacía que está representada como un puntero, un cabezal, que no apuntan a ningún elemento. Luego, otra operación que cambia
es la operación insertar. Vamos a copiar un código que tengo por acá, a ver si funciona, para ahorrarnos un poco de tiempo. Insertar quedaría así. Teníamos insertar que recibe un elemento, una lista pasada por referencia, creamos un nodo nuevo, le seteamos el valor del campo element y acá el siguiente, en la implementación anterior era solamente L, ahora es LINI, o sea, la idea es la misma, el siguiente del nuevo es el que era el primer elemento, que el primer elemento está señalado por el puntero INI. Esto cambia, también cambia obviamente que no hago L igual nuevo, sino que hago L flecha INI igual nuevo. Y bueno, esto quedó mal, sería así. Luego lo que tengo que preguntarme es lo siguiente: si la lista era vacía, dado que el insertar inserta al principio, normalmente, en la mayoría de los casos, la lista no va a estar vacía y por lo tanto insertar al comienzo no va a afectar el puntero a fin. Pero en el caso que la lista sea vacía, el puntero a fin será null. Y por lo tanto, nuevamente, en este caso, el elemento nuevo será el primero y el último simultáneamente. De modo que también fin tendrá que apuntar a nuevo, que en este caso es LINI, porque ya lo seteamos acá, o podríamos haber puesto nuevo en lo mismo. Y de esta manera cubrimos el caso general, digamos, o las operaciones que deben realizarse independientemente de qué tipo de lista estamos hablando, y este seteo que depende exclusivamente de el caso en el que la lista sea la lista vacía. Luego, las selectoras, bueno, el primero, en lugar de devolver el primero, voy a tener que devolver el campo element del puntero ini. Y resto es bastante análogo, ¿no? En lugar de avanzar L, lo que voy a avanzar es el siguiente de ini, ¿no? Y bueno, también voy a tener que liberar la memoria del primer nodo, porque ya no va a estar enlazado en la estructura. Bien, de esta manera logramos afectar, logramos una operación insertar al final que contempla el requisito de ejecutarse en tiempo constante, afectando todas las otras operaciones, pero sin que eso implique que no se ejecuten en tiempo constante. O sea que ahora tenemos 6 operaciones, todas cuyo tiempo, orden de tiempo de ejecución es O de 1. Ahora vamos a discutir brevemente la parte C de este ejercicio, que es bastante breve porque nos pregunta qué cambios realizaría en la especificación si se pidiera especificar el tag lista ordenada. Hasta ahora hemos trabajado con un tag que representa la lista entera no ordenada, como se mencionaba en la parte A. Y nos pregunta qué cambios realizaríamos en la especificación, no en la implementación. De modo que lo único que vamos a ver modificado no es la firma de la operación, que va a seguir recibiendo los mismos parámetros. Vamos a seguir utilizando un procedimiento, la forma de un procedimiento para operar sobre la estructura L, insertar un elemento al comienzo. O sea que lo único que cambia es que tenemos que en la descripción de lo que hace la operación, o sea, en la postcondición que estamos escribiendo acá, especificarle al usuario que la inserción del entero X en la lista L se realiza ordenadamente. Por lo tanto, una consecución de inserciones siempre va a dar
por resultado que la lista L se mantenga ordenada. ¿Está bien? Y eso haría que en lugar de tener un TAD lista de enteros, tengamos un TAD lista de enteros ordenado. ¿Está bien? Porque la operación constructora que modifica la estructura insertando nuevos elementos lo hace respetando un orden. ¿Está bien? Y con esto sería todo.